Mi artículo se llama Uso de las tecnologías de impresión 3D en la reconstrucción mandibular. Es una revisión breve. Mi artículo se llama Uso de las tecnologías de impresión 3D en la reconstrucción mandibular. Es una revisión breve. Tenemos un resumen, que es a nivel maxilofacial, la reconstrucción de defectos mandibulares se ha visto la necesidad de progresar sus técnicas debido a la serie de orígenes que afectan el hueso mandibular de manera drástica. Y obviamente el objetivo de este artículo es revisar conceptos básicos del uso de tecnologías de impresión 3D en la reconstrucción mandibular. Algunas palabras claves son reconstrucción mandibular, imagenología tridimensional, oclusión dental, trasplante óseo, procedimientos quirúrgicos reconstructivos. Tenemos una introducción, la cual dice que la impresión 3D comenzó en los años 70, al mismo tiempo que Charles W. Hall inventó un método de estereolitografía que se utilizó para la producción de maquetas, y esto fue un prólogo, un antecedente para las impresoras 3D. El objetivo de este artículo es revisar conceptos básicos, como ya lo mencioné, de las tecnologías de impresión 3D. La planificación y simulación quirúrgica asistida por computadora se utilizan regularmente para el análisis de estructuras craneofaciales desde su introducción en el campo de la medicina a fines de los 80. Tenemos la reconstrucción mandibular, que ya sea, bueno, tenemos que la pérdida de continuidad mandibular, ya sea por alguna enfermedad como cáncer, algún defecto congénito, algún accidente, etcétera, pues obviamente causan problemas hacia las vías respiratorias, la masticación, la gesticulación, la comunicación, todo, ¿verdad? Etcétera. Es muchos problemas. Se han desarrollado varias tecnologías con el potencial de transformar significativamente el enfoque de los cirujanos en materias de restauración de continuidad mandibular. Bueno, el gold estándar de una reconstrucción mandibular, lo que se usa y lo que se hace ya estandarizado, es que se realiza un colgajo libre de peroné en el que se extrae un segmento de este, se da forma manualmente el tamaño y geometría del defecto mandibular en el pabellón quirúrgico y se transfiere como un colgajo libre de hueso en la mandíbula. Algunos aspectos técnicos de la impresión 3D. Tenemos que los pasos para la elaboración de objetos mediante impresiones 3D comienza a partir de un archivo cuya base estructural es un modelo tridimensional, virtual, viable, y en el caso de su aplicación en medicina son requeridos estudios de imagen de un paciente para crear un molde a la medida. Obviamente se requieren radiografías, estudios de medición como un TAC a lo mejor o un CONBIM, exactos que nos den dimensiones y medidas para crear pues el molde del paciente. Se requieren unos pasos que son requeridos de imagen de un paciente. Perdón, uno de los pasos que se requiere es obviamente estudios de imagen de un paciente, aislar una vista de la mandíbula, ya sea obtenida del TAC del paciente en varios planos, coronal, axial y sagital. Esta información obtenida se almacena en un archivo de imágenes digitales, y la imagen digital y la comunicación en medicina se pueden traducir en archivos de estereolitografía correspondientes a un archivo informático de diseño asistido por computadora. Se utiliza este archivo para optimizar ya sea para corregir imperfecciones o la creación de un soporte antes de la impresión 3D, y que por último son leídos y reconstruidos metódicamente, por impresoras 3D. La exactitud dimensional de los biomodelos se debe evaluar antes de decidir la aplicabilidad de la estructura, pudiendo producirse errores dimensionales en las distintas etapas de la fabricación del prototipo. Este puede aplicarse para la mayoría de los usos del prototipo rápido, pero es crucial importancia para modelos craneofaciales con los que se requiere aún más alta precisión cuando estos son utilizados para la fabricación de guías de implantes. Aspectos clínicos de impresiones 3D, tenemos que pueden ser usados modelos de contorno, que son modelos de espacio positivo para permitir la aplicación y ensayo de aditamentos antes de la cirugía, guías
modelos de espacio negativo de datos reales del paciente para guiar el soporte y la perforación, férulas, que son modelos de espacio negativo de posiciones postoperatorias virtuales para guiar la alineación final, y los implantes, que son materiales impresos en 3D en espacio negativo o moldes impresos en 3D. Los modelos de contorno son la forma más común de tecnología de impresión tridimensional utilizada en la cirugía craniomaxilofacial y representan la anatomía específica del paciente que se imprime en 3D y se utiliza como una réplica exacta de la anatomía ósea del paciente para contornear el hardware como plantillas de titanio, que es más fácil que un modelo que está intraoperatoriamente, donde las estructuras están obstruidas por tejido blando y vasos sanguíneos. Tenemos las guías quirúrgicas que se usan en el espacio negativo que rodea la anatomía ósea de un paciente para imprimir plantillas específicas del paciente que se ajustan solo en ciertos segmentos del hueso. Durante la operación, para guiar el corte a la perforación precisa, es como una guarda, tiene un espacio y en ese espacio introduces el instrumento para guiarte, por eso se llama guía, para hacer la perforación donde irá el implante. Las férulas se definen como réplicas de las posiciones posoperatorias finales virtuales de las estructuras del paciente. Un guarda, en vez de tomar la impresión con alginato, se toma a lo mejor un escáner o etcétera, se imprime 3D, se crea virtualmente, se imprime 3D y se forma el guarda para ferulizar esos dientes, ese trabajo de ortodoncia o algún otro trabajo. Los implantes, que son los objetos impresos en 3D que se implantan directamente en el paciente. A veces un objeto impreso en 3D se usa como un molde para material del implante vertible. Implantes de impresión 3D brindan soluciones estéticas a defectos óseos y actualmente deben ser materiales biocompatibles o usarse como andamios para tejidos diseñados. Ya sea que se imprima el implante como tal o se imprime un modelo, de ese modelo se saca ya, de ese molde, perdón, se saca el implante o lo que se vaya, sí, el implante. En conclusiones, tenemos que los últimos estudios han validado el uso de impresiones 3D para una reconstrucción mandibular con claros beneficios de costos y calidad de detalle, y es necesario crear un enfoque en las técnicas quirúrgicas utilizadas con un objeto impreso tridimensionalmente y un análisis postoperatorio de los pacientes sometidos a los procedimientos más allá de los detalles técnicos. Las referencias del artículo y el artículo como tal, ahí está el link. Y ya sería todo. Muchas gracias.